El gobierno realizó un nuevo cambio de gabinete y uno de los nombres que más llamaron la atención fue el de Nicolás Cataldo en el Ministerio de Educación. Tiene hartas misiones el ministro Cataldo en estos momentos y vamos a hablar de la agenda educativa, la agenda legislativa del gobierno en el Congreso en esta materia, también seguridad y por supuesto la contingencia. Para todo esto nos acompaña la diputada del Partido Comunista, Alejandra Plasencia. Diputada, bienvenida a MOL TV, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. Bueno, diputada, partamos hablando del cambio de gabinete. Para algunos fue un ajuste más que un cambio, podrían haber hecho cambios más profundos, decían algunos analistas. Partamos por ahí, a nivel general, ¿qué le parecieron los nuevos nombres que llegan al gobierno? A mí me parece, a diferencia de las críticas que se han instalado por parte de la oposición, que han sido ajustes necesarios. Creo que hay carteras tan relevantes como educación, por ejemplo, que requería una nueva mirada, una nueva impronta, y eso no significa cambiar, ¿no?, el programa de gobierno en el ámbito educativo, sino que más bien reforzarlo. Y creo que ahí Nicolás Cataldo va a hacer una muy buena labor porque además tiene mucha experiencia en el ámbito, en el área. Lo conozco hace muchos años, él ya estuvo como subsecretario de Educación durante 11 meses aproximadamente. Hay una muy buena valoración de su trabajo en la cartera y eso lo tengo que decir, eso es una valoración de forma transversal. No es algo solo desde el oficialismo. Hoy día intentan desdecirse algunas personas cuestionándolo y tratando de poner en tela de juicio su experiencia, pero la verdad es que son muchos de estos mismos que critican hoy día los que trabajaron con él perfectamente mientras estuvimos en la Comisión de Educación ante su presencia. Bueno, nosotros conversamos con algunos representantes de la oposición y quizás más allá de algunas críticas que puedan surgir, sí coinciden en que Nicolás Cataldo del tema sabe, del tema de educación. O sea, sabe, no solo es profesor, sino que también ha trabajado de asesor legislativo en algunos periodos con la diputada en ese entonces Camila Vallejo, también estuvo asesorando en el Ministerio de Educación durante harto tiempo. Él conoce el ministerio desde adentro y conoce también lo que significa ejercer la docencia y trabajar con las comunidades escolares. Entonces, yo creo que aquí tenemos una oportunidad de retomar agenda, de poner los acentos donde hay que ponerlos, porque además existen deudas del Estado de Chile con los estudiantes, con los docentes, con los trabajadores de la educación en general, con mejorar lo que significa la educación pública a partir de este traspaso desde las municipalidades al Estado en los servicios locales, y eso ha sido algo que está muy mal implementado. Decir que la ley se aprobó en el gobierno de la presidenta Bachelet, pero en el fondo la implementación recayó en el gobierno del presidente Piñera, yo diría con un nivel de desprolijidad y de irresponsabilidad con las consecuencias que eso trajo posteriormente, que se vieron post pandemia y alguna historia que ya conocemos, pero en el fondo la responsabilidad del gobierno en el ámbito educacional es retomar esa agenda, ponerle los énfasis que efectivamente van a enmendar esta implementación errada, a mi juicio, de cómo se hizo la implementación y los traspasos hasta ahora a los servicios locales, enmendar ese rumbo y además cumplir con las expectativas que se le han comprometido también a los distintos estamentos de la comunidad escolar. Bueno, de hecho, quizás justamente a propósito de esas expectativas, es lo que estamos viendo con el Colegio de Profesores, que durante esta jornada va a decidir si se va a un paro indefinido o no, y aquí Nicolás Cataldo ya se encuentra de frente con su primera gran misión, que es intentar desactivar ese paro. ¿Cuán compleja ve usted la tarea de lograr ese acuerdo con el Colegio de Profesores, así como están las cosas? Mira, yo creo que una de las cosas que ninguno de nosotros, que además conoce el aula desde adentro, puede deslegitimar las demandas que plantea el magisterio. Son demandas históricas que gobiernos tras gobiernos han quedado pendientes, a mí me parece de manera injusta, porque también consideramos que una de las falencias que tiene estructuralmente el sistema educativo son las condiciones de aula, son las condiciones que tienen los trabajadores y trabajadoras de la educación para poder atender las necesidades de los niños, niñas y adolescentes de forma integral. Eso hoy día está fallando y frente a eso las condiciones de los y las docentes también son relevantes. Entonces,
las demandas que uno podría decir son gremiales o sectoriales, hoy día no son meramente reivindicativas en términos salariales. Hoy día tienen que ver con cómo finalmente vamos saldando las deudas que existe del Estado con los establecimientos educacionales en general, pero con los públicos en particular. Y ahí, por ejemplo, están las condiciones que tienen hoy día las trabajadoras y trabajadoras, las trabajadoras de educación especial, por ejemplo, o aquellos docentes que hoy día están en carrera profesional y de pronto no tienen las facilidades para que les sean reconocidas algunas de las menciones o los estudios que han cursado, pero también las condiciones de infraestructura, las condiciones que uno diría son básicas y que post pandemia se dio que quedaron totalmente en abandono. Entonces, claro, enmendar todo eso es una urgencia, pero también requiere recursos, requiere planificación, requiere de una disposición, ¿no? de administrativa que lo permita, y yo creo que ahí acelerar la discusión de el proyecto de nueva educación pública que hoy día está en el Senado va a ser relevante y que nosotros lo podamos discutir después en la Cámara de Diputados y Diputadas. Y La el de- solo hecho, diputada, y el solo hecho de que el Colegio de Profesores esté evaluando un paro indefinido, además del paro que ya hizo hace unas semanas, ¿cómo lo ve? Dada la situación que está enfrentando la educación, la necesidad que existe de que los estudiantes efectivamente estén yendo a clases para no seguir perdiendo los conocimientos, que ya vimos lo que sucedió en la pandemia, esa situación, la presión que ejerció el Colegio de Profesores, su directiva, ¿cómo la ha visto? Mira, yo parto de la base de que ningún docente quiere estar en paro. Es decir, eso tiene altos costos, no solo desde el punto de vista de lo que significa su ejercicio laboral, sino que también desde el punto de vista personal. Son costos que tienen que los docentes asumir y en algún momento evalúan que son medidas de presión necesarias. Yo esperaría que esto digamos, se evaluara considerando que hoy día el ministro Cataldo no solo tiene la voluntad, sino que también ha tenido una experiencia de trabajo con el Colegio de Profesores y Profesoras, mientras él fue subsecretario, se estuvieron viendo algunos de los temas que hoy día están haciendo crisis y que se plantean desde el Colegio de Profesores como los puntos centrales para un paro indefinido. El ministro Cataldo está en disposición de conversar tanto con el Colegio de Profesores como también con algunas carteras que le permitan facilitar, por ejemplo, el acceder a recursos que son necesarios para poder comprometer vías de solución. Y yo creo que hay una disposición, pero también hay trabajo, ¿no? También hay una acción que demuestra con hechos el que no solo se consideran necesarias las demandas, de resolver esas demandas, sino que también se considera importante hacerlo a la brevedad posible, de forma responsable y con recursos que el Estado pueda proveer y que signifiquen, digamos, actuar de manera también responsable en ese sentido. Ahí está el mecanismo, por ejemplo, de pago de la deuda histórica. Deuda Claro. histórica que yo debo decir, con conocimiento de causa, he visto como colegas de manera sucesiva, año tras año, esperan poder recibir una reparación a lo que fue un daño tremendo, ¿no? Esto surge en la dictadura cuando se le compromete, por ley incluso, a los docentes un alza salarial progresiva y eso no se cumplió. Por lo tanto, no se cumplió con la ley. Y los docentes hoy día han mostrado, grupos de docentes han demandado al Estado de Chile y han ganado, incluso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se le exige al Estado de Chile hacer esa reparación, hacer ese pago porque se incumplió la ley y además eso generó un perjuicio. Claro, el tema es que para poder pagar esa deuda se requieren muchísimos millones y no están sobre la mesa en estos momentos. No Tampoco están tenemos una reforma tributaria que pueda hacer que el Estado tenga los recursos suficientes como para hacer frente a todas sus prioridades y además abordar lo de la deuda histórica. Entonces, ¿cómo se desactiva esa discusión en estos momentos, diputada? Mire, yo creo que más que desactivar esa discusión, hay que resolver esa discusión. Y yo creo que estamos en un buen pie. Primero, yo debo reconocer que el magisterio hace tiempo ya
Lo que ha dicho es que ya no esperan un pago de la deuda efectiva que se tiene con los docentes. Es decir, no esperan que se pague aquello que realmente se debe porque es realmente impagable, es inabordable, ¿no? Y eso se reconoce por parte del magisterio. Lo que se espera es que haya una reparación que no sea solo simbólica, una reparación que permita a los docentes hoy día incluso abordar muchos de los tratamientos que de salud, ¿no? Yo siempre he pensado que ser docente debiera ser considerado como carga, un trabajo pesado, porque realmente los niveles de exigencia física y psicológica que tienen los docentes durante todo el ejercicio de su trabajo en su carrera es muy alta y cuando jubilan, la verdad, muchos de ellos jubilan con una salud bastante deteriorada. Ya sabemos cómo es la salud en nuestro país, sobre todo para los adultos y adultas mayores que todavía tienen muchas falencias. Entonces, esa reparación es una reparación necesaria, justa y de la cual este ministerio ha comprometido a hacerse cargo y nosotros vamos a colaborar también desde donde nos toca estar, desde el Congreso, desde el trabajo y el vínculo con las organizaciones de docentes y trabajadores de la educación para que estas cosas se faciliten, porque este diálogo tiene puntos de encuentro. Usted Hoy día dice que estamos en un buen pie. estamos en un Estamos en un mejor pie con Nicolás Cataldo en educación que en el pie que estábamos con Marco Antonio Ávila en educación. Es que yo creo que estamos en un buen pie en el sentido de que existe posibilidad de llegar a un acuerdo para un mecanismo de pago de la deuda histórica, que es lo que esperan los docentes. Y esto significa sentarse a la mesa nuevamente, ahora con el ministro Cataldo, antes se sentaron a la mesa con el ministro Ávila. Y yo Pero no le fue muy entiendo bien que ahí. es que yo entiendo que esas conversaciones quedaron a mitad de camino y hoy día ya en un punto, digamos, peak de la situación, porque hoy día el Colegio de Profesores evalúa la condición en la que vaya a llevar adelante su movilización. Entonces, en este punto ya peak, donde se van a tomar resoluciones, entiendo que el ministro Cataldo podría reunirse con la directiva del magisterio para poder conversar esta situación y entregarles alguna mirada sobre cómo va a llevar adelante los temas que ellos han planteado. Claro, Entonces, ¿cree que claro, ahí hay más? acaba de asumir el ministro y ya se está haciendo cargo de. Pero ve con mejores ojos las conversaciones que pueda tener el ministro Cataldo con la directiva del magisterio, considerando que el Partido Comunista es la colectividad que más representantes tiene en la directiva del Colegio de Profesores y Nicolás Cataldo es militante del Partido Comunista. En ese sentido, ¿cree que hay más esperanzas ahora de alcanzar un acuerdo por la sintonía además que hay entre los representantes de la mesa y el ministro? Mire, yo creo que si el ministro Cataldo hoy día es un interlocutor que ayuda a, digamos, resolver estos conflictos que están pendientes, a mí me parece que es algo positivo, sin lugar a dudas. Y yo creo que buscar vías de solución es del primer desafío que tiene que enfrentar el ministro y no me cabe la menor duda que va a poner todos sus esfuerzos en ese aspecto. Y es un buen antecedente esto que le comento, el que la colectividad con más representantes sea el Partido Comunista en la directiva y además el ministro sea de ese partido. Es que, como le digo, si es un buen interlocutor por esa razón y también por su conocimiento, sus capacidades, su compromiso, por supuesto que se pone todo eso sobre la mesa y a disposición de resolver esto que está generando un conflicto que es real, pero que tiene solución. Y yo ahí soy optimista porque creo que hay una muestra y un reconocimiento a que ese compromiso es real por parte del ministro. ¿Ya? Me parece que si bien hay muchas cosas que acá van a tener que de todos modos hacerse en una discusión del presupuesto para el próximo año o que van a tener que incorporarse, por ejemplo, en esta discusión del pacto fiscal, porque, digámoslo, en educación se requieren muchísimos más recursos de los que uno cree, como para que finalmente varias de las cosas que están pendientes puedan resolverse. Entonces, esto no es solo un ajuste presupuestario,
¿ya? Esto no pasa solo porque exista la voluntad de un ministro para resolver. Esto tiene que tener una visión de Estado completa y por ende las prioridades que se definan tienen que tener también recursos y financiamientos al mediano y al largo plazo. Entonces, los compromisos que hoy día pueda realizar el ministro Cataldo con el gremio del Colegio de Profesores es muy importante, pero eso requiere también de que se comprenda que se requiere un nuevo pacto fiscal, de que se requiere priorizar para el presupuesto del próximo año y de que se requiere también algunos ajustes de carácter legal probablemente y administrativo para que estas cosas queden, ¿no?, afirmadas durante no solo el hoy, sino que también en el mediano y el largo plazo. Bueno, eso por Nicolás Cataldo, específicamente si es que hablamos de educación, pero cuando vemos el cambio de gabinete en general, diputada, vemos que efectivamente el Partido Comunista, su partido, se vio fortalecido con estos ajustes. Tres ministerios están siendo liderados por militantes del partido. ¿Cómo ve esta situación para ustedes dentro del gabinete, la presencia del PC en el gobierno? Bueno, voy a decir algo que probablemente es de perogrullo, pero que es bueno explicitarlo. Yo creo que para nosotros ha sido una gran responsabilidad ser parte del gobierno del presidente Boric, tener dos ministras hasta ahora muy reconocidas, con una valoración alta respecto de su responsabilidad, conocimiento, labor, como es la ministra Jara y la ministra Vallejo. Además, en el caso de la ministra Jara, una cartera sectorial que ha dado muestras de que es posible generar acuerdos que permitan hacer avanzar cosas que son de un impacto importante para la ciudadanía. O sea, el aumento histórico del salario mínimo, lo que significa también las 40 horas. Y hoy día hacer avanzar la reforma de pensiones son parte de los compromisos de la agenda y del programa de transformaciones que le hemos comprometido a la ciudadanía. Sumar ahora al ministro Cataldo, yo creo que ratifica, ¿no?, esa responsabilidad, ese compromiso, que es finalmente el tener la posibilidad de actuar y de diseñar políticas de Estado en beneficio de las grandes mayorías que están esperando mejorar su calidad de vida en lo concreto, no solo en el largo plazo, sino que en el caso, por ejemplo, de la reforma de pensiones, ahora, para los actuales pensionados. Por lo tanto, a mí me parece que, por supuesto que se agradece esta confianza, pero es algo, no es una confianza ciega. Yo creo que es una confianza que también está dada por los hechos, el compromiso. Claro, siempre uno va a encontrar críticas, pero creo que ahí hay también un sesgo que yo creo que para que pongamos las cosas o el acento en lo importante, son sesgos que debieran quedarse de lado. O sea, ¿Cree que la ministra Vallejo debió haber cambiado de ministerio? Se lo pregunto porque ha habido mucho análisis del desgaste que ha significado para su figura el ser vocera, además en medio del caso convenio. ¿Cree que podría haber sido prudente el cambiarla para protegerla de ese desgaste respecto a la opinión ciudadana? no lo sé, yo creo que el presidente tiene a la vista todos los elementos y prioriza, por supuesto, para ver de qué modo se fortalece el gabinete con todas las capacidades que tiene además la alianza de gobierno. O sea, la alianza de gobierno es diversa, la alianza de gobierno tiene una fortaleza y es justamente esa diversidad que además viene de distintos mundos sociales y políticos. Por lo tanto, creo que está bien esta mixtura y además está bien el hecho de reconocer que la ministra Vallejo tiene una fortaleza y es que cada vez que interviene clarifica, cada vez que ella interviene muestra efectivamente qué cosas son las relevantes en el momento que para el gobierno. Por lo tanto, una vocería que si bien es compleja, también es cierto que requiere de no solo un temple, sino que también de esa claridad que yo creo que es indispensable de mantener. Así es que yo valoro positivamente en realidad el que nuestro partido tenga hoy día tres ministros, dos ministras y un ministro, pero también es algo que nos exige muchísimo más. Y yo creo que ahí es donde vamos a tener que también ser capaces de mostrar con los hechos, como lo hemos hecho hasta ahora, pero en el fondo continuar en esa línea,
que nuestro compromiso con el programa de gobierno es hacerlo avanzar y hacerlo avanzar responsablemente con todos los actores que puedan colaborar para que ello ocurra. Diputada, para terminar, estamos viviendo todo esto que conversamos de manera paralela al proceso constituyente. Vemos cómo las comisiones empiezan a discutir las enmiendas, se generó una mesa de coordinación para intentar lograr algunos acuerdos y entonces cuando llegue el momento de las votaciones no se generen tantos ruidos, sino que idealmente poder votar en conjunto o llegar a algún consenso antes de este momento final de las enmiendas. ¿Cómo está viendo usted el proceso en general, sobre todo si es que consideramos declaraciones como por ejemplo las del consejero Fernando Viveros del Partido Comunista, que es miembro de la mesa de coordinación, y cuentan que pareciera que se viene un mal pronóstico, o sea, estos consensos que tanto se están buscando, pareciera que no van a llegar a ser. Sí, yo, por supuesto que veo con mucha preocupación porque en lo concreto las más de 400 enmiendas que presentó el Partido Republicano lo que hacen en realidad es jibarizar el Estado, digamos, restringir la posibilidad de que se puedan ejercer plenamente derechos sexuales y reproductivos por parte de las mujeres, el que exista además una transformación en las instituciones que además tienen un rol muy importante en términos de control y fiscalización, y que le han llevado críticas incluso desde de la Corte Suprema, y también de la Contraloría General de la República, y que han planteado lo peligrosas que son muchas de estas enmiendas. O sea, pensar en tener un sistema judicial paralelo, como lo dijo explícitamente la Corte Suprema cuando se le consultó y fueron a exponer, me parece que no es un tema menor, no es un tema cosmético, no es un tema baladí. Por lo tanto, aquí yo creo que la responsabilidad de las fuerzas democráticas y progresistas en el Consejo Constitucional es hacer todos los esfuerzos para que esas enmiendas, que lo que hacen es poner en peligro el Estado de Derecho, finalmente no avancen, que lo que pretenden, como decía, es debilitar el Estado y en el fondo dejarnos en un pie de retrocesos sociales muy importantes. Creo que es, digamos, un proceso complejo, pero que los consejeros constitucionales hoy día han tomado la decisión de Mm. llevar hasta el último, ¿no?, la posibilidad de enmendar esta situación. Es evidente, por la actitud que han tenido republicanos desde el inicio del Consejo Constitucional, pero también de la forma en la que actúan en el Congreso y en otros espacios donde ellos intervienen. Y es que tiene una actitud de intransigencia que es muy peligrosa a mi juicio y finalmente nos están haciendo retroceder, ¿no? Digamos, en temas civilizatorios, en temas que tienen que ver con cualquier país democrático civilizado y que además organismos internacionales ya lo han señalado como parte fundamental, ¿no?, de cualquier país. Por lo tanto, creo que vamos a ver qué ocurre. Nosotros como Partido Comunista vamos a tomar las decisiones de manera responsable una vez que tengamos el texto constitucional, pero vamos a hacer todo lo posible para que estas enmiendas republicanas no avancen, ¿no?, del Ya, pero modo que se comparte planteado. entonces lo del mal pronóstico que decía el consejero Vivero. Sí, claro, es que es un mal pronóstico por la actitud que ellos han tenido, porque en el fondo venden una posición de diálogo o democrática, pero finalmente lo que hacen es imponer su visión al resto de la sociedad. Y creo que eso es algo que pone en tela de juicio las libertades, pone en tela de juicio la posibilidad de tener derechos sociales garantizados y también de fortalecer las instituciones democráticas. Y aquí no ha sido menor la forma en la que a nuestro país le ha costado recuperar democracia, le ha costado recuperar libertades. Estamos a 50 años de el golpe civil y militar Mm. y lo que no podemos hacer es cuestionar la, la necesidad de profundizar nuestra democracia y no al revés, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo, y los republicanos muchas veces juegan a esto, es a vender, ¿no?, una
agenda de seguridad, que a mi juicio es bastante falsa, para poder meter entre medio cosas que tienen que ver con debilitar las instituciones, con restringir libertades y cosas que al final uno dice, ¿por qué voy a tener que restringir libertades? ¿Por qué voy a tener que debilitar la democracia para que alguien me diga a mí que así voy a vivir de manera segura? ¿No? Yo creo que eso no es compatible, yo creo que eso es una falsa dicotomía y yo creo que acá los republicanos lo que están haciendo finalmente es ahondar una forma de populismo que es muy peligrosa para nuestro país. Diputada, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Nos quedan temas pendientes, así que esperamos tenerla pronto de nuevo por acá. Bueno, muchas gracias, hasta pronto. Que tengan un muy buen día y a todos ustedes los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.